En la narración de hoy hablaremos de una persona cuyo destino entrelazó las culturas de dos grandes pueblos. Su nombre suena inusual, combinando ecos de la lejana Mongolia y las vastas extensiones de Rusia. Nació en las estepas, pero encontró su vocación en la medicina soviética. Esta es la historia de un médico que trajo a Moscú no solo conocimientos, sino también los secretos de la antigua medicina mongola. A finales de los años 70, un joven que apenas había cumplido los 25 años llegó a Moscú. En sus manos llevaba un diploma de la Universidad de Medicina Mongola y una humilde bolsa de lona llena de hierbas medicinales, recogidas por las manos cuidadosas de su abuela en las vastas estepas mongolas. Los médicos moscovitas recibieron al joven colega con curiosidad, pero en sus miradas se leía también una dosis de escepticismo. ¿Qué podía contarles a ellos, médicos experimentados, un joven doctor de la lejana Mongolia? Al fin y al cabo, había abundancia de medicamentos. Las farmacias estaban repletas de medicinas. Sin embargo, pronto, sus colegas entendieron lo principal. Las hierbas no son solo medicina, son una filosofía, son una forma de vida. No es el tratamiento de las enfermedades, sino su prevención. Pero antes de revelar los secretos de los tés mongoles únicos, que sorprendieron incluso a los médicos soviéticos, vale la pena reflexionar sobre algo importante. Si te preocupas por tu salud y el bienestar de tus seres queridos, únete a la comunidad. Así que, pasemos al grano. Cuando se preparó por primera vez para sus colegas una bebida de hierbas, conocida en Mongolia como Bagba Ansai, su asombro no tuvo límites. ¿Qué es esto?, preguntaban. Pero después de probarlo, exclamaban, «¡Pero si es té de Iván!». Y de hecho, era té de Iván, una bebida conocida por los mongoles desde tiempos inmemoriales. Durante siglos ha sido recolectado por los nómadas. Crece donde, al parecer, la vida es imposible. Por eso tiene una fuerza tan poderosa, absorbiendo la energía de la estepa, su sol y su aire puro. Desde la infancia, el protagonista bebió este té, porque su padre y su abuela siempre le decían, no es solo una bebida, es un amigo matutino que te ayudará a empezar el día correctamente. ¿Has notado que después del té o el café normales por la mañana, la energía primero se dispara y luego cae bruscamente? El té de Iván actúa de manera diferente. No contiene cafeína, pero sí sustancias que proporcionan un aumento de energía uniforme y tranquilo durante varias horas. Despierta el cerebro, limpia los vasos sanguíneos y calma los nervios. En la Moscú soviética, los médicos a menudo se quejaban de las dificultades para despertarse, de la niebla en la cabeza, de la falta de energía hasta el almuerzo. Esto se notaba especialmente en invierno, cuando los días son cortos y el sol rara vez se digna a hacer acto de presencia. Una vez, el autor llevó al trabajo un termo con té de Iván aromático, ofreciendo a sus colegas probar esta bebida. Al principio, los colegas tomaron la propuesta con una sonrisa, pero pronto empezaron a pedir al autor, «Bad Boyar, ¿podrías traerlo otra vez?». Y él lo traía. En Moscú, el autor tenía una paciente, una mujer de 58 años, que trabajaba como contable. Sufría de fatiga crónica y dolores de cabeza matutinos. Los medicamentos no le aliviaban, y la mujer se encontraba en un estado deprimido. El autor le aconsejó empezar el día con una taza de té de Iván. Ella dudaba. ¿De verdad una hierba puede ayudarme? Un mes después, vino al autor con una sonrisa radiante y le dijo, «Doctor Vasiliev, ni siquiera esperaba tal efecto. Ahora me despierto tranquila, no tengo esa pesadez en la cabeza, mis pensamientos son claros y tengo energía para todo el día». ¿Cuál es el secreto? Todo está en la bebida correctamente elegida. El té de Iván no solo da vigor, sino que también enriquece el organismo con vitaminas del grupo B y antioxidantes, que fortalecen los vasos sanguíneos, mejoran la memoria y la concentración de la atención.
Esta bebida es especialmente valorada por las personas que se dedican al trabajo mental, que viven en condiciones de estrés y que se preocupan por su salud. ¿Cómo consumir correctamente el té de Iván por las mañanas para sentir su efecto beneficioso? Es necesario preparar una cucharadita de hierba seca en un vaso de agua caliente, pero no hirviendo. Dejar reposar durante 10-15 minutos. Beber caliente, sin prisas, a pequeños sorbos. Sentirás cómo la energía y la claridad de pensamiento vuelven suavemente. El té de Iván es la elección ideal para aquellos que tienen contraindicado el café, que están cansados de los cambios de presión y la ansiedad. Normaliza delicadamente el funcionamiento del sistema nervioso, calma el estómago, alivia la inflamación y apoya la actividad cardíaca. Cuando el autor propuso por primera vez a sus colegas esta bebida de hierbas, que en Mongolia se llama Bagva Ansai, se sorprendieron. Preguntaban, ¿qué es esto? Y después de probarlo decían, así que es té de Iván. Sí, era té de Iván. Los mongoles lo conocen desde tiempos inmemoriales. Durante siglos ha sido recolectado por los nómadas. Crece incluso donde, al parecer, nada puede sobrevivir. Por eso es tan fuerte. Absorbe la fuerza de la estepa, su sol y su aire puro. El autor empezó a consumir esta bebida desde temprana edad, ya que su padre y su abuela le inculcaban. No es solo un té, es un compañero matutino, capaz de nastroid correctamente para un nuevo día. En efecto, muchos notaron que después del té o el café habitual por la mañana, se observa un breve aumento de energía, seguido de una repentina caída de fuerzas. El té de Iván actúa de manera diferente. No contiene cafeína, pero sí sustancias que proporcionan una energía constante y tranquila durante varias horas. Estimula la función cerebral, limpia los vasos sanguíneos y tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. En la Moscú soviética, los colegas del autor, médicos, a menudo se quejaban de la dificultad para despertarse por las mañanas, la sensación de niebla en la cabeza y la falta de energía hasta el almuerzo. Esto era especialmente notable en invierno, cuando los días son cortos y hay poca luz solar. Un día, el autor llevó al trabajo un termo con té de sauce y lo compartió con sus colegas. Al principio lo tomaron con una sonrisa, pero pronto empezaron a pedirle que repitiera la ceremonia del té. Y él lo hacía. Una de las primeras pacientes del autor en Moscú, una mujer de 58 años, trabajaba como contable. Sufría de fatiga constante y dolores de cabeza por las mañanas. Los medicamentos no le ayudaban y se sentía deprimida. El autor le sugirió que empezara el día con una taza de té de sauce. Ella dudaba. ¿De verdad una hierba puede ayudarme? Un mes después, volvió al médico con una sonrisa y le dijo, «Doctor Vasiliev, no me lo esperaba. Me despierto tranquila, sin esa pesadez, con la cabeza despejada, y tengo energía para todo el día». ¿Cómo es posible? Eso es lo que hace una bebida bien elegida. El té de sauce no solo revitaliza, sino que también proporciona al organismo vitaminas del grupo B y antioxidantes que fortalecen los vasos sanguíneos, mejoran la memoria y la concentración. Es especialmente apreciado por las personas que realizan un trabajo mental intenso, que viven bajo estrés y que se preocupan por su salud. ¿Cómo consumir correctamente el té de sauce por la mañana para sentir sus beneficios? Prepare una cucharadita de hierba seca en un vaso de agua caliente, pero no hirviendo. Deje reposar durante 10-15 minutos. Beba caliente, lentamente, a pequeños sorbos. Sentirá cómo la energía y la claridad mental regresan suavemente. El té de sauce es la opción óptima para aquellos que tienen contraindicado el café, que están cansados de los picos de presión arterial y la ansiedad. Normaliza suavemente el funcionamiento del sistema nervioso, calma el estómago, reduce la inflamación y apoya el sistema cardiovascular. Si alguien desea sentir un aumento de energía por la mañana,
se le propone dejar la palabra vitalidad en los comentarios. Esta propuesta está relacionada con uno de los 5 tés que los curanderos mongoles han utilizado durante siglos para mantener la salud y la fortaleza del organismo. Cada bebida está destinada a un momento específico del día. Una para la mañana, otra después de las comidas, una tercera para la noche, que facilita el sueño y un despertar vigoroso. Es especialmente importante saber qué té se debe consumir después de comer para que el organismo no pierda energía, sino que, por el contrario, haga frente eficazmente a la carga entrante. Precisamente de esto hablaremos a continuación y, créanme, esta información merece la pena. El siguiente té que se trajo a Moscú fue el té verde, conocido en Mongolia como Nogonsai. Es un té verde de hojas normal, pero no el que se vende en bolsitas. Se prepara y se consume correctamente no tanto por el sabor, sino por sus beneficios, especialmente después de las comidas. El abuelo del autor, que era médico en su aul, siempre hacía hincapié en: lo importante no es lo que comes, sino cómo lo asimila tu organismo. Él bebía té verde todos los días después de comer, tranquilamente, sin prisas. Al principio, el autor no entendía el sentido de esta costumbre, pero con el tiempo se convenció de su eficacia. El abuelo siempre tuvo la cabeza despejada, ligereza en el cuerpo y un corazón tranquilo, incluso con más de 80 años. Al llegar a Moscú, el autor se encontró con que muchos médicos se quejaban de somnolencia y pesadez después de comer. Algunos incluso se dormían en el trabajo. El autor también experimentó sensaciones similares, sintiéndose exhausto después de comer. Entonces, recordó y reanudó la práctica de consumir té verde, siguiendo las instrucciones. Lo preparaba correctamente, utilizando agua tibia, pero no caliente, y lo bebía todos los días después de comer. En una semana, desapareció la pesadez en el estómago, desapareció el deseo de dormir, y por la noche le quedaban fuerzas para trabajar. Luego, empezó a ofrecer té a sus colegas. Al principio se reían, pero luego empezaron a pedir más. El té verde favorece la asimilación eficaz de los alimentos, mejora la digestión, apoya el funcionamiento del hígado, estimula el flujo de bilis, alivia los espasmos y la sensación de pereza después de comer. A diferencia del té negro, no causa excitación y, a diferencia del café, no eleva la presión arterial. Activa suavemente los procesos en el organismo. Esta bebida es especialmente útil para las personas mayores de 50 años, cuando el funcionamiento del intestino y del estómago se ralentiza. Previene el estancamiento de los alimentos, reduce la hinchazón abdominal, normaliza el funcionamiento del hígado y tiene un efecto beneficioso sobre los vasos sanguíneos. Sin embargo, no se debe consumir con el estómago vacío ni frío. No es solo una bebida, sino una parte de un estilo de vida saludable. Después de la comida, se recomienda beber una taza de té, dejándolo reposar un par de minutos y disfrutar de la bebida tibia, sin prisas. Esto es suficiente. Es preferible utilizar una tetera, evitando las bolsitas, sin añadir azúcar ni miel. El sabor puro del té es la opción óptima. A veces se puede añadir una rodaja de manzana seca, pero lo más común es tomar el té sin ningún tipo de aditivo. Si a menudo se siente pesadez después de comer, letargo, fatiga o un deseo irresistible de dormir, vale la pena intentar beber té verde después del almuerzo. Es importante hacerlo con regularidad, no limitándose a una sola vez, sino consumir el té al menos durante una semana. El efecto se manifestará sin falta. Esto está confirmado por la experiencia del autor y miles de personas con las que ha trabajado. ¿Y qué pasa con la noche, cuando el día ya ha terminado, pero los pensamientos aún no abandonan la cabeza? Existe un té especial que ayuda al cuerpo a encontrar la paz y a la mente a dejar ir todo lo innecesario. Cuando el día llega a su fin, el cuerpo puede sentir tensión,
y los pensamientos siguen dando vueltas en la cabeza, reteniendo conversaciones, preocupaciones y recuerdos. Precisamente para este momento, el autor siempre tiene en casa un té especial. En Mongolia no se bebe con frecuencia, pero se le trata con respeto. No es una infusión de hierbas, sino una combinación de solo dos componentes, los tabiques de nuez y la melisa. Juntos, crean una sensación de relajación profunda y uniforme. Los tabiques de nuez a menudo se tiran, considerándolos inútiles. Sin embargo, es precisamente en ellos donde reside una fuerza especial. Contienen sustancias que reducen suavemente la excitabilidad nerviosa, apoyan los vasos sanguíneos del cerebro y favorecen un sueño tranquilo. El autor mismo comenzó a beber esta infusión en sus años de estudiante, cuando las sesiones, las noches de insomnio y la pesadez en la cabeza eran algo común. El té ayudaba a cambiar, después de lo cual el sueño llegaba rápidamente y los despertares nocturnos cesaban. Lo principal es preparar el té correctamente y no beberlo con prisa. La melisa, por su parte, es conocida en Mongolia como la hierba para el equilibrio, a menudo llamada aliento de la estepa. No solo calma, sino que elimina la ansiedad interna, influyendo beneficiosamente en el corazón y el estómago. Cuando una persona ha estado activa todo el día y por la noche no puede dejar ir el día que ha pasado, la melisa devuelve la tranquilidad interior. El autor comenzó a mezclar estas dos plantas ya en Moscú. Los colegas pedían algo para dormir, pero sin pastillas. Un día trajeron al trabajo una pequeña bolsa con tabiques y un manojo de melisa seca. El té se preparó por la noche, cuando el turno estaba llegando a su fin. Todos bebieron una taza. Fue una de las noches más tranquilas en la clínica. Todos estaban relajados, hablaban más bajo, sin interrumpirse. Parecía que incluso el ambiente se había suavizado. Este té no solo favorece el sueño, sino que hace que la transición de la vigilia al sueño sea suave y natural. Libera al sistema nervioso de la tensión, favorece la relajación de los vasos sanguíneos y mejora el riego sanguíneo del cerebro. Si una persona a menudo sufre de despertares nocturnos, dificultades para conciliar el sueño o sensación de agotamiento por las mañanas, este té puede convertirse en una de las formas más sencillas de recuperar un sueño reparador. Para preparar el té, es necesario mezclar una cucharada de tabiques de nuez y una cucharadita de melisa seca, verter 300 mililitros de agua caliente, cubrir y dejar reposar durante 15 minutos. Beber caliente sin añadir azúcar, sin prisas, preferiblemente media hora antes de acostarse en un ambiente tranquilo. No se debe beber el té mientras se ve la televisión o con el teléfono en la mano. Es mejor simplemente sentarse, respirar profundamente varias veces y beber una taza. Esto se convierte en un ritual y el organismo empieza a entender, el día ha terminado. Si una persona está acostumbrada a dormirse con la ayuda de medicamentos, vale la pena darle una oportunidad a su cuerpo. Intentar reemplazar las pastillas por el té de la noche, no una sola vez, sino al menos durante una semana. El sueño puede regresar, y junto con él, las fuerzas vitales. Cerca de la noche, en el intervalo entre la merienda y la cena, muchos experimentan fatiga. Ya no es la mañana, pero tampoco es la noche. El organismo empieza a ralentizar el ritmo, pero la mente sigue funcionando. Es precisamente en este momento cuando a menudo surgen irritabilidad, cambios bruscos de humor, ligera ansiedad o letargo. A veces, todos estos estados se manifiestan simultáneamente. Para este momento del día, siempre tengo a mano té de menta. La menta es una planta sencilla que muchos perciben solo como una hierba aromática. Pero no es del todo así. En Mongolia siempre se le ha tratado con gran respeto. A la menta la llamaban la hierba del mediodía. La preparaban cuando el sol empezaba a declinar y la persona sentía que las fuerzas se estaban agotando. La menta ayuda a no dormirse, sino a descansar sin dormir.
No excita, sino que refresca. Ayuda a despejar la cabeza, hacer que la respiración sea uniforme y los pensamientos tranquilos. Cuando una persona comenzó a beber menta después del trabajo, notó que levantaba la voz con menos frecuencia. Dejó de irritarse por las pequeñas cosas. Empezó a escuchar más bajo, con más atención. El té de menta actúa como una pausa interna. Devuelve el equilibrio si durante el día hubo mucha comunicación, prisa o ansiedad. Es especialmente útil para aquellos que trabajan mucho con personas o procesan un gran volumen de información. La menta es capaz de facilitar la digestión si la comida ha sido abundante. Elimina los espasmos, calma el estómago y los intestinos, reduce la flatulencia y alivia la acidez. Esto es especialmente relevante por la noche, cuando queda poco tiempo para dormir y el organismo necesita digerir la comida. Preparar té de menta es muy sencillo. Для одной чашки достаточно одной чайной ложки сушеной мяты. Ее следует залить горячей водой, накрыть крышкой и дать настояться в течение 7-10 минут. Пить теплым, без добавления сахара. Если вкус кажется недостаточно насыщенным, не стоит увеличивать количество заварки. Лучше продлить время настаивания. Мята действует мягко, в этом ее преимущество. Употреблять мятный чай рекомендуется не спеша. Лучше всего это делать в уединении, в тишине. Это может быть короткий отдых в кресле, перерыв между делами или просто момент без посторонних звуков. Даже 5 минут тишины с чашкой мятного чая способны изменить остаток дня. Если после обеда появляется раздражительность, если хочется покоя, но не сна, стоит попробовать мятный чай. Но неоднократно, а на регулярной основе. Организм предпочитает предсказуемость. Если представленный материал оказался полезным, следует подписаться. Это способ поделиться тем, что действительно работает. Впереди последний, 5-й чай. В Монголии его называли чаем для глубины. Он не связан со временем, он связан с внутренним состоянием. Его пили не по расписанию, а по ощущениям. Его употребляли иногда в трудные дни, иногда, когда требовалось быстро восстановить силы. Последний чай, о котором пойдет речь, особенный. В Монголии его называли чаем для восстановления. Его не пили каждый день. Его пили в те дни, когда тело уставало сильнее обычного, при переохлаждении, напряжении, простуде или просто тяжелом состоянии. Это был чай из листьев малины. Многие знают малину по ее ягодам, но в традиционной медицине ценились именно листья. В них меньше сахара, зато много полезных веществ. Они содержат дубильные вещества, укрепляющие слизистые оболочки, витамины группы В, поддерживающие нервную систему, и вещества, которые уменьшают воспаление, укрепляют иммунитет и успокаивают тело. Во время работы в стационаре, особенно в осенние и весенние периоды, всегда имелся запас листьев малины. Один из коллег называл этот чай «мягким щитом», потому что он действовал не быстро, но глубоко. Если человек чувствует, что заболевает, замечает упадок сил, предчувствует неладное, то этот чай способен помочь организму противостоять недугу. Он не бодрит, как зеленый чай, и не обладает успокаивающим действием, как мята. Его задача – обеспечить внутреннюю опору, поддержать гортань, бронхи, желудок, укрепить иммунную систему. Наибольший эффект достигается при употреблении чая в течение нескольких дней. Для женщин чай из листьев малины также может облегчить боли внизу живота, особенно в предменструальный период или при воспалениях. Чай из листьев малины особенно полезен вечером или в выходные дни, когда человек находится дома, в спокойной обстановке, и стремится восстановить силы. Его хорошо пить, когда тело требует отдыха, но сон не приходит, или когда только начинают проявляться первые признаки недомогания и требуется поддержка организма. Способ приготовления прост. 1 столовая ложка сухих листьев на стакан горячей воды. Настаивать 10-12 минут под крышкой. Пить теплым, без сахара и каких-либо добавок. Просто чистый, мягкий вкус.
Можно заварить термос утром и пить небольшими глотками в течение дня. Это предпочтительнее, чем без необходимости прибегать к таблеткам. Подводя итог, можно сказать следующее. 5 чаев, привезенных из Монголии, не требуют рецепта. Они доступны по цене и продаются в любой аптеке или даже в лесу. Главное знать, когда и зачем их употреблять. Иван-чай утром дарит энергию без резких скачков и перегрузок. Зеленый чай после еды способствует пищеварению, уменьшая чувство тяжести. Ореховые перегородки с мелиссой перед сном помогают телу и разуму расслабиться. Мята в спокойное время суток снимает раздражение и освежает мысли. Листья малины в трудные дни обеспечивают поддержку и восстановление. Это простая схема, не волшебство, не дань моде. Это опыт, накопленный поколениями, и личный опыт автора. Можно начать с одного чая, затем попробовать другой. Не стоит торопиться. Главное – прислушиваться к себе, быть последовательным и уважать свое тело. Если этот ролик оказался полезным, стоит поделиться впечатлениями в комментариях. Отзывы зрителей – это не просто обратная связь, это знак, что они вместе с автором. Доктор Бадбаяр Васильев благодарит за внимание и желает всем здоровья. Пусть каждый день будет крепким, спокойным и теплым. До новых встреч в следующем ролике.